de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Un lugar de celebración. Y qué gozo, qué alegría que hoy precisamente este día especial es un día que nos recuerda a nosotros la gloriosa resurrección de Jesús. Yo quiero que usted entienda y medite un poco en lo que esto significa, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de la fe de cada cristiano. Mire lo que implica la resurrección. Implica que Él se levantó de los muertos y fue testigo a muchos. Muchos lo vieron. Segundo, implica que ante los ojos de su pueblo fue levantado, y también sale la promesa que así va a regresar. La realidad de la resurrección marcó tanto la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos. Muchos cristianos morían en los coliseos romanos, siendo espectáculo a la gente, siendo ellos comidos y devorados por fieras, por leones, por animales hambrientos. Nosotros podemos testificar de la resurrección de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios también nos sacó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, separados de Dios. Pero podemos hablar de que servimos a un Cristo vivo por lo mismo que Él hizo en nosotros. Nos resucitó el Padre cuando andábamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo llegó a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Jesús te venció, sorbida la muerte, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él tenía la confianza que todo había sido hecho. Jesús había vencido. Y luego dice: porque esto les decimos en palabra del Señor, dice Pablo, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. Esa es la gloriosa esperanza que el Señor nos da. Él se levantó de la tumba. Jesús, habían soldados custodiando la tumba. No podían acercarse. Estaba custodiado el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que el primer día de la semana, que es el día domingo en el calendario hebreo, para nosotros domingo es el séptimo día, pero para ellos es el primer día de la semana que Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús se levantó, los soldados tuvieron miedo y salieron. Ni se vio qué pasó con los soldados. Como dicen uno, no sé ni a qué hora me brinqué el cerco, dicen uno, del miedo que tenía. Pero ¿sabe algo? Jesús se levantó entre los muertos. Y muchos dieron su vida testificando de la resurrección del Señor. Por eso usted y yo no se avergüence del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así decía Pablo.
Yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvar. Así que no se avergüence del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, mis hermanos, y tenemos nuestra fe puesta en el Señor como una roca inamovible. No hay manera. Estamos totalmente persuadidos que nuestro Señor está vivo, reinando con poder. Nosotros somos un testimonio de su resurrección, porque de donde Dios nos sacó, no había manera de sacarnos, ni con grúa te hubieran sacado donde estabas tú, mi hermano. Pero Jesús con su poder te salvó, te rescató, cambió nuestra vida. Hermanos, y eso lo que a nosotros nos demuestra es el poder que el Señor tiene. Así que tenga confianza, no tenga miedo. David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmo 23, no temeré mal alguno, aunque yo ande en valle de sombra de muerte. Todos nosotros hemos atravesado nuestros momentos difíciles, pero Jesús no nos ha dejado avergonzados. Amén. Gloria a Dios que Cristo resucitó, hermanos, porque nos da la confianza que aunque el cuerpo sea destruido, la vida va a continuar, ¿verdad? Vamos a seguir. Hoy es domingo de resurrección. Y qué alegría saber que Jesús resucitó y venció la muerte, mis hermanos. Amén. Que hay poder en el nombre de Jesús. Que Él está vivo. Que Él resucitó. Y viene por nosotros. Viene por su pueblo. Qué glorioso será eso, ¿verdad, hermanos? Jesús nos puede entender a todos nosotros. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos conoce. Porque no tenemos un sumo sacerdote que se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Jesús vivió en un cuerpo como el tuyo y el mío. Jesús sabe lo que es sentir hambre. Jesús sabe lo que es sentirse tentado. Jesús sabe lo que es sentir dolor. Jesús también sabe lo que es derramar lágrimas y llorar. Él nos entiende y tenemos un sumo sacerdote porque Él está allá arriba en el cielo intercediendo por nosotros, dice la Biblia. Y nos entiende. Y tenemos un sumo sacerdote que aboga por nosotros. Si Jesús está allá en el cielo hablándole al Padre: sí, Señor, yo sé lo que ellos están pasando, ayúdales. Como dice el Salmo 20, envíales ayuda desde tu santuario. Sosténlos, Señor. Tenemos a alguien que sufrió. Sabemos que no fue fácil para Jesús pasar lo que tuvo que pasar. Dar su vida en la cruz del Calvario. Sufrir todos esos dolores que Él tuvo que sufrir. La corona de espinas. Ser abofeteado, ser golpeado con una vara. Ser lastimado con esos látigos que tenían plomo, que tenían hueso incrustado. Y no era una sola tira, eran látigos con 5 tiras que rompían la piel, desgajaban la piel, rompían hasta los músculos de la piel porque se enrollaban y cuando ellos jalaban, eso iba rompiendo su piel. Jesús pasó su momento difícil. Una de sus últimas palabras, como predicamos el miércoles, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estando en la cruz, todo el peso de nuestros pecados fue sobre Él. El pecado de toda la humanidad fue sobre Él en el momento de estar en la cruz. Y la Biblia enseña que Jesús nunca se había separado de Dios. Nunca, Él siempre estuvo al lado de Dios. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Dándonos a entender que Jesús siempre estuvo al lado de Dios desde el inicio de todo, desde el principio de la creación. Ahí estaba Jesús haciéndolo todo
con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él nunca se había separado de Dios hasta ese momento, cuando en la cruz todos nuestros pecados fueron sobre Él. Todas nuestras enfermedades fueron en su cuerpo. Hermanos, por amor a nosotros, Jesús, al sentir el peso del pecado de la humanidad, eleva su voz y dice: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez Jesús se sintió separado de Dios debido a nuestros pecados, hermanos. Pero ¿sabe algo? Dios no lo dejó allí. Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección es una enseñanza tan poderosa. ¿Sabe qué es lo que nos enseña la resurrección? La resurrección nos enseña que Dios el Padre cumple sus promesas. Porque Jesús fue a la cruz en obediencia al Padre. Llegó un momento en donde Jesús, en sus últimas palabras, Él dijo: está hecho, ha sido consumado, lo hice, dándonos Jesús a entender que Él había cumplido con todo lo que el Padre le había pedido. Hecho está, consumado es, dijo Jesús. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu, dice la Biblia. Jesús estaba diciendo: Padre, hice todo lo que tenía que hacer, cumplí con lo que tú me pediste, aquí está mi vida, ya no hay nada más que hacer, todo ha sido hecho, consumado es. Y entregó el Espíritu, murió. Entonces ahora le tocaba al Padre. Jesús dijo: hice todo lo que tenía que hacer, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. De ahora en adelante ya no dependía más de Jesús. De ahora en adelante todo dependía de Dios. Y cuando Dios al tercer día se encarga de resucitar a Jesús de entre los muertos, nos enseña que Dios es un Dios en quien podemos confiar. Que Dios es un Dios que cuando tú cumples tu parte, Él no te va a dejar avergonzado. Jesús no quedó avergonzado en la cruz, y al ser resucitado nos demuestra que nuestro Padre es un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas, que a todo aquel que en Él confía no quedará jamás avergonzado. Y por eso Dios es un Dios digno de confianza. El Padre dijo: Hijo, lo hiciste, ahora me toca a mí levantarte de entre los muertos. Y Satanás y sus demonios, ni los principados ni potestades pudieron detener que el cuerpo de Cristo se levantara con poder de entre los muertos. Y así yo quiero decirte hoy que la resurrección nos enseña que todo aquello que el Padre ha escogido hacer en tu vida, Él lo hará, Él lo cumplirá. Si tú te mantienes en honra, si tú te mantienes en obediencia, el Padre se va a encargar de cumplir aquello que tú has tenido confianza que Él va a hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. Y el hecho que Él resucitó nos da la confianza que Dios cumple sus promesas, hermanos, que Dios cumple su palabra, que Dios no va a dejar las cosas a medias. Así dice la Biblia, así dijo Pablo, Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios va a hacer cosas gloriosas. Y hoy que celebramos su resurrección, yo quiero decirte algo también, porque muchas veces la gente ha perdido sus sueños, la gente dejó de creer, la gente dejó de soñar, la gente dejó sepultado sus deseos más profundos, sus gloriosos anhelos, debido a las circunstancias, debido a las dificultades, debido a que no viste una respuesta en el momento que tú querías. Sepultaste tus sueños. Hoy yo quiero declarar
que Dios no solo resucitó a Jesús, sino que el Padre también hoy va a dar inicio a una etapa nueva en tu vida de resurrección, en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tu relación personal con Dios. Esa oración que empezó a menguar, yo quiero hoy declararte que Dios va a resucitar todo aquello que en algún momento se perdió en tu vida, que quedó sepultado, que dejaste de creer, dejaste de vivir, se apagó el fuego, se perdió la pasión, quedaron sepultadas aquellas oraciones que pedías con tanto fervor por ver su gloria, quedó sepultado. Pero hoy, que es domingo de resurrección, yo declaro, profetizo que esta palabra es una palabra profética para el pueblo del Señor, que Dios hoy trae resurrección a tu vida, resurrección a tu vida familiar, resurrección a tu matrimonio, resurrección a tu vida de comunión con Dios, de oración, resurrección a tu deseo de guardarte y de santificarte para el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, es para mí, en el nombre de Jesús. Hace 3 años fui por segunda vez a Israel, y como a las 3 de la mañana, en el hotel junto al mar de Galilea, que es un lago, la Biblia lo llama el mar de Galilea, a las 3 de la mañana, ahí recuerdo, estaba yo orando en la presencia de Dios. Era por el cambio de hora. Debido al cambio de hora son como 7 horas. Entonces yo me desperté sin nada de sueño. Entonces, ¿qué? A orar. No me la entendió usted, hermano. Ahí estaba yo orando, buscando la presencia del Señor. Y estando ahí, el Señor me habla y me dice: desde hace mucho tiempo yo he querido hacer milagros en Jalapa, me dijo. Estando ahí, cuando yo regresé de ese viaje, yo dije: empiezo a hacer cultos de milagros, porque entendí que Dios quería hacerlo. Pero cuando yo conocí al Señor y yo empecé a ver el mover del Espíritu Santo, yo empecé a ver cómo muchos predicadores, pastores que salían en la televisión, cómo Dios los utilizaba. Yo miraba milagros, un mover glorioso del Espíritu Santo. En mí nació ese deseo. Yo decía: Señor, yo también quiero ver eso en mi vida. Señor, yo quiero ver los milagros. Y por varios años mi oración fue: quiero ver milagros, quiero ver tu gloria, quiero ver milagros, quiero ver tu gloria. Yo no era pastor y oraba por la iglesia. Yo decía: Señor, si tú me das la oportunidad de servirte y me das una iglesia, yo quiero una iglesia en donde se mueva el poder del Espíritu Santo. Yo sea una iglesia que, Padre, se sienta tu presencia, Señor. No era pastor y yo oraba, apasionado por ver a Dios y por ver la gloria de Dios, milagros, mover del Espíritu Santo, testificar de Cristo vivo con poder. Pero conforme pasaron los años, conforme enfrenté circunstancias, conforme miraba que no era tan fácil como yo pensaba, dejé de orar por eso. Lo sepulté en mi vida. Sepulté el Padre, los milagros, lo sepulté, dejé de orar, lo seguí predicando, seguí sirviendo al Señor con todo mi corazón, pero sepulté eso que oré por años. Muy de vez en cuando mirábamos un milagro en la iglesia, pero yo lo dejé atrás. Ese día sentí que Dios me dijo: es tiempo de resucitar lo que había sepultado. Es tiempo de sacar a luz y te llevo a una nueva etapa en tu vida. Y yo quiero decirte hoy que hoy es un domingo de resurrección para muchos aquí hoy. Es un domingo de resurrección para muchos aquí hoy. Nos venimos a Jalapa y empezamos a hacer los servicios de milagros y empezamos a escuchar testimonios del poder del Señor. Este domingo se acercó, este domingo que estuvimos ministrando,
Se recuerda, si usted vino el domingo pasado a este mismo servicio, ministramos sanidad, milagros. El miércoles que entré, una hermana estaba esperándome para contarme: pastor, el Señor me sanó desde el domingo. Ya no me está saliendo sangre de nariz, ya no tengo esos dolores de cabeza, estoy bien. Al terminar hoy el servicio, salí y una hermana me comentó: pastor, Dios me sanó del asma. Mire, hasta la mamá le dijo: mi hija, anda a contarle a tu pastor que ya no estás mala. La mamá ha padecido del asma y hoy la hija totalmente sana. Dios la sanó del asma. Recuerdo que empezamos a hacer nuestros primeros servicios de milagros. Tuve la bendición de predicar en Estados Unidos, en una iglesia en Immokalee, en un lugar donde hay una reserva de indios americanos, los nativos de Estados Unidos. Ahí estuvimos predicando en una iglesia y yo no hablé absolutamente nada de milagros, nada de sanidad, absolutamente nada. Al final, en la oración final, terminando la prédica, poniendo todo en las manos de Dios, yo miraba una pierna, con mis ojos cerrados, yo miraba una pierna y Dios me decía: dilo, me decía el Señor, dilo, me decía el Señor. Y yo, pero luché por un momento, ok, Señor, y dije, en la oración final, veo una pierna, Dios está sanando la pierna de alguien. Amén. Y entregué el micrófono y se me acerca una señora ya grande, mayor de edad. Se me acerca ahí a la primera fila: pastor, me dice, yo era esa persona, Dios me sanó del cuadril, me dijo. Así le llamaba ella a la pierna, el cuadril. El pastor la pasa al frente, agarra el micrófono y empieza a testificar cómo el poder del Espíritu Santo tocó su cadera. Una señora de más de 70 años de edad, hermanos. Cómo el Señor tocó su cadera. Durante años ella había padecido de esos dolores en su cadera y Dios sintió el toque de Dios. Dios la sana y pude entender que realmente la unción, Dios te da la unción, Dios te equipa. Es cierto, hermanos, podemos orar. La Biblia dice que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Pero yo empecé a comprender que también Dios nos da una unción. Dios nos equipa con un poder específicamente para que su gloria pueda ser desatada y los milagros ocurran. Y así como Dios resucitó en mi vida ese deseo tan profundo que tuve en mi corazón, yo quiero decirte que hoy es domingo de resurrección y sé que el Padre va a llevar tu vida a una nueva etapa. El Padre va a empezar a resucitar aquello que quedó sepultado. El Padre va a empezar a trabajar a favor tuyo, en favor de aquello que lo dejaste atrás, que lo dejaste olvidado. Tengo una noticia para ti hoy. Hoy es domingo de resurrección para tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo voy a invitarte a ponerte de pie conmigo. Y oro por aquellos que nos ven en casa, por aquellos que nos ven a través de la televisión, nos escuchas en radio, nos escuchas a través de un CD. Querido hermano, Dios bendiga tu vida. Y hoy hablamos esa palabra sobre ti. Declaramos el poder del Espíritu Santo que te visita. Y yo sé que estoy hablando por el Espíritu a gente que en este momento me está viendo. El poder de Dios está sobre ti para resucitar. En el nombre de Jesús declaro milagros sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de tu pueblo y en la vida de tus hijos. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia
lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.